Gracias, señor consejero. Pasamos al siguiente punto, número 7. Interpelación urgente del diputado del Grupo Parlamentario Popular, don José Agustín Cuervas Mons, al Consejo de Gobierno sobre política en materia de sector público y, en concreto, sobre todo lo relativo a las diligencias de investigación número 335/2014, seguidas ante la Fiscalía Superior del Principado de Asturias en relación con la empresa HITPA. Para la exposición de la interpelación tiene la palabra el señor Cuervas Mons. Sí, buenos días, señorías, señor consejero. Interpelamos al Gobierno hoy sobre un tema muy concreto en relación a la empresa pública de telecomunicaciones del Principado de Asturias, HITPA, que es empresa 100% propiedad del Principado. Mire, ya es, creo que la cuarta iniciativa que presentamos en esta Cámara. Recurrimos a esta interpelación y pretendemos con la misma acabar con la absoluta opacidad y falta de información que el Gobierno está aplicando continuamente sobre este asunto, Ya expuse la semana pasada, no lo voy a reiterar, que nuestro grupo ha solicitado en siete veces, la documentación relativa a todo este asunto, y la última, ya les expuse en el último pleno, cómo a las 10 en punto nos entregaron un CD con un montón de archivos y 1.300 folios de información que en nada, señor consejero, contesta a las cuestiones que habíamos planteado o no del todo, He tenido que formalizar, para que lo sepa, una nueva queja, porque lo que nos ha enviado es lo que usted ha remitido al fiscal, pero no nos han enviado la documentación que origina esta denuncia de estas actuaciones en la Fiscalía, Y yo considero que esto es inadmisible, señorías, y una prueba más de que ustedes lo único que quieren hacer es ocultar lo que aquí está pasando, Y ustedes sabrán por qué. Pero sí les digo que esta forma de actuar, señor consejero, para que no se repita, es un insulto al Parlamento y a los asturianos que en él están representados. Yo no sé con qué legitimidad luego pretenderán ustedes hablar de transparencia, de buen gobierno y de otras cosas, pero actuaciones como esta se lo ponen muy difícil, Mire, yo voy a contar lo que hasta ahora sabemos. Y lo que hasta ahora sabemos, a base de insistir, primero porque lo publicó un medio de comunicación, pero luego porque trajimos aquí una vez al consejero Torre, tras no mandarnos la documentación, y preguntarles lo siguiente. Lo que sabemos es que en el marco de liquidación del proceso de disolución y liquidación del HITPA se detectaron irregularidades que se han remitido a la Fiscalía Superior del Principado de Asturias. En ellas se advertían de responsabilidades administrativas de las que se informaba por si pudieran ser constitutivas de delito. Y le estoy leyendo las palabras literales del entonces señor consejero. Las posibles irregularidades se centran en actuaciones llevadas a cabo por la empresa HITPA en relación con la construcción denominada Troncal de Occidente, es decir, el despliegue de la red Esculcón de fibra óptica entre las localidades de Cudillero, Vegadeo y la construcción de los accesos a las localidades de Castropol, Tapia de Casariego, Puerto de Vega, Navia, Posada de Llanes, Celorio, Barro y Llanes y, finalmente, Santa Eulalia de Cabrales. En concreto, hablaba de discrepancias entre las fechas de contratos y fechas de firma de los contratos. Habló también de discrepancias por la existencia de diferentes longitudes de proyecto, longitud facturada por el HITPA, discrepancias en los trazados, y hablaba de una asistencia técnica, y lo dejó así caer, que certificó la obra o todo el importe de la obra, hablaba también de unos 8 millones de euros, en un día y que les parecía muy poco tiempo. Bueno, mire, señor consejero, esta situación se descubre, según esa información, por un informe realizado por funcionarios de la Consejería de Empleo, quiero entender, de Economía, dentro de los trabajos iniciados para proceder a la liquidación del HITPA. Mire, informe que en esa solicitud de información que le hicimos se pedía toda la documentación y que usted no me remitió el miércoles pasado. Yo quiero, señor consejero, que nos lo cuente usted de manera concreta y no con vaguedades, como hizo el señor Torre, de bueno, parece que hay aquí, en fin. Mire, el objeto de la interpelación de hoy, señor consejero, es que usted claramente en esta Cámara nos diga, y si me lo permite, casi le pediría que tome nota sobre las cuestiones sobre las que yo quiero que usted me conteste, si es tan amable. Lo primero que queremos saber, señor consejero, es de manera clara qué anomalías son exactamente las que detectó el Principado o los funcionarios de la Consejería de Empleo u otras, si es que ha participado más gente aparte de la Consejería de Empleo. E incluyo quién las detectó, cuándo, quiénes emitieron un informe al respecto y en qué fecha.
¿Y qué es lo que se detectó, señor consejero? Si es muy simple, diga, mire, es que se facturó de más, es que se pagó lo que no se debía, es que la obra no mide lo que se había pagado por ella y ejecutaron menos. ¿Cuáles son esas discrepancias detectadas que decía el señor consejero Torre de manera muy suave? Segundo, ¿a qué contrato o contratos exactamente afectan esas anomalías y el importe de los mismos? Y si de esas anomalías, y lo digo entre comillas y un poco en tono de gracia, se desprenden consecuencia económica alguna para la Administración del Principado, y si es así, concrétenlas. Diga qué aspectos exactamente. El consejero Torres esbozó también que había, insisto, discrepancias entre lo abonado por la empresa, lo facturado por HITPA, lo pagado por el Principado de Asturias, que había también discrepancias en fechas de contratos. Incluso habló de que la obra no era propiedad nuestra, que había algo con un convenio de FEDE, que se pagaron 2 millones de euros o 1.700.000 y pico euros, y que, bueno, que era titular de FEDE la obra en vez de la del Principado. En definitiva, yo creo que aquello fue más un jeroglífico, señor consejero, que una contestación. Y yo lo que quiero es que hoy lo precise, ¿no? De qué contratos exactamente estamos hablando, de qué irregularidades y de qué importes. Tercero, mire, si ustedes, el Gobierno, remiten a la Fiscalía un informe con unas presuntas irregularidades, es porque ustedes piensan, supongo yo, si no, no tendría sentido, que las mismas pueden ser constitutivas de delito. Quiero pensar que es lo que impone el sentido común. Y quiero pensar que en la comisión de delitos se apuntan a posibles responsables. Y quiero que me diga usted si esas irregularidades ustedes han detectado dónde están, es decir, de qué posibles delitos estamos hablando, a quiénes apuntan como responsables de subir, en definitiva, dónde y en quién centran ustedes esa comisión de irregularidades. Cuarto, yo quiero también conocer qué funcionarios o departamentos del Principado han participado y emitido informes al respecto, señor consejero, porque supongo que ustedes lo detectan, pero si van al fiscal, pues habrán hablado con los servicios jurídicos, que habrán emitido algún tipo de informe. En fin, ¿de qué consejerías y departamentos estamos hablando? Y, sobre todo, supongo que si detectan eso, ustedes habrán hecho algo internamente. Ya no solo será remitido a la Fiscalía, sino que habrán abierto un expediente de investigación o un expediente informativo. Es lo que cualquiera con sentido común haría. Y, por lo tanto, quería que me indicase si ese expediente, si esas actuaciones existen. Mire, de todo lo que le he preguntado, señor consejero, no hay nada en la documentación que ustedes han remitido. Nada. Ni siquiera lo que originó, ni siquiera el informe que originó el que vayan ustedes a la Fiscalía. Yo creo que usted me dijo algo el otro día que me ofende el respeto. Mire, yo no me puede decir usted a mí que la Fiscalía está investigando y que yo me calle. No, señor consejero. La Fiscalía me parece muy bien que investigue, tiene su ámbito y me parece fenomenal, ¿no? Y me lo dijo incluso en mal tono. Mire, yo tengo todo el derecho del mundo como parlamentario de esta Cámara, a ejercer la labor de control sobre el Gobierno. Y tengo todo el derecho del mundo, como parlamentario de esta Cámara y como representante de los ciudadanos, a que la información que solicito ustedes me la den. Y lo que están haciendo ustedes con este tema es tapar la información. Por eso, señor consejero, yo pretendo que en esta interpelación, de una vez por todas, ante esta Cámara y que quede registrado, nos cuente qué es lo que se ha detectado y lo que está pasando. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Cuervas Mons. Para contestar tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Buenos días. La información que se le envió fue lo que pidió, que fue la información remitida a la Fiscalía. Y lo que usted dice es bueno, la información que dice tener, que dice tener hoy. Otros días no estoy tan seguro de afirmar lo mismo, pero lo que hoy, lo que usted dice saber hoy sobre el asunto es correcto. Y yo voy a intentar contestarle a las preguntas que usted me dice, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Efectivamente, en el proceso de liquidación del HITPA, para dar cumplimiento a la ley que se había aprobado, y puestos a hacer la liquidación, balance y demás, se detectan cosas que, en opinión del Servicio de Telecomunicaciones, no son correctas. Cosas que se supone que no son correctas y que tienen que ver, ya que me preguntan, no tengo ningún problema en decirle con qué tienen que ver. Tienen que ver con la titularidad de la obra, en el sentido en que la obra se hizo efectivamente por la vía de Renfe y la propiedad de la vía no pasa a ser del Principado. Sigue siendo, lógicamente, de Renfe. Por lo tanto, existe un canon que se paga para permitir, durante un determinado número de años,
digamos, la troncal ocupe los terrenos de Renfe y que genera determinadas dudas en el servicio de telecomunicaciones respecto a, digamos, si estaba incluido o no estaba incluido en la encomienda y la forma correcta de certificarlo. Y por otro lado, existen dudas también, puede haber temas menores, pero existen dudas también respecto a la forma de certificación. Pero no la certificación que hace la empresa HITPA, sino la que hace la HITPA al Principado. Es decir, la encomienda de gestión fija determinadas unidades de obra que no coinciden con las unidades de obra con las que a su vez contrata el HITPA la obra a la empresa que lo construye, que construye la troncal. No son las mismas unidades de obra. No lo pueden ser porque las unidades que fija la encomienda son solo 3, son muy simples y no recogen realmente la complejidad del asunto, pero en cualquier caso tampoco parece que las certificaciones que en su día pasó el HITPA se adecúen razonablemente a esas unidades y que por lo tanto no parece que las certificaciones estén respetando la encomienda. ¿De acuerdo? Estas son cuestiones que detectan los servicios del Principado, que dan lugar a una interpretación distinta en función de quien la haga. No es la misma interpretación la que puede hacer el HITPA de la que hacen los servicios de telecomunicaciones, y existen informes contradictorios. Y claro, si existen informes contradictorios que apuntan a irregularidades administrativas, porque aquí en ningún momento se ha sospechado que nadie se haya llevado un solo euro para casa, estamos hablando de si la encomienda decía que hicieses exactamente esto y tú cuando facturas te estás ateniendo o no a lo que era la encomienda y las unidades de obra son las que fija la encomienda o son otras. Estamos hablando de irregularidades administrativas en las certificaciones y en la gestión de esa encomienda. Existen discrepancias de criterio en relación a cómo interpretar eso y, lógicamente, yo no soy juez ni lo era el anterior consejero. Nosotros no podemos tener una opinión clara sobre esto y, ante la duda, lo que se opta es por remitirlo a la Fiscalía. Yo creo que más claridad imposible. Es decir, existe un problema detectado, existen informes contradictorios en el seno entre el HITPA y el Servicio de Telecomunicaciones y se envían a la Fiscalía para que aclare si de ahí se deriva algún tipo de responsabilidad. Como digo, no parece que de esto se puedan, ya pues voy contestando a todas sus preguntas, no parece que de esto se puedan desviar responsabilidades o derivar, responsabilidades para el Principado. Las responsabilidades, en principio, en todo caso, parecen de naturaleza administrativa. Estoy diciendo aquí no parece que nadie se haya llevado nada, eso no está cuestionado en ningún informe ni en ningún momento. Simplemente si los procedimientos administrativos han sido correctos o no han sido correctos. En cualquier caso, yo no digo, yo es que no lo sé, si eso se derivan responsabilidades, eso lo tendrá que decir el juez. Y, bueno, ya le he dicho quiénes son los actores, son los funcionarios del Servicio de Comunicaciones, del Servicio de Telecomunicaciones, los que ponen de manifiesto estas discrepancias respecto a lo que ha venido haciendo el HITPA. HITPA, que quiero matizar, estamos hablando de los anteriores gestores, básicamente, porque todo esto no se produce bajo la responsabilidad del actual gestor del HITPA, sino bajo la responsabilidad del anterior, de un gestor que fue cesado y que no es el que está ahora. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Bueno, pues, como le digo, lo hemos remitido a la Fiscalía y también estamos revisando las instrucciones de contratación del HITPA para adecuarlas a la normativa actual, con lo cual próximamente tendremos unas nuevas instrucciones de contratación en el HITPA. Gracias. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra el señor Cuervas Mons. Sí, muchas gracias, señor consejero. Mire, yo voy a ser breve, ¿no? Yo no sé si ha dado usted cuenta, pero no me ha contestado prácticamente nada. Me ha vuelto a contar el mismo jeroglífico que me contó el señor Graciano Torre. Mire, yo le he preguntado si afectaba cuantías y en cuánto. Le he preguntado a qué contratos afectaba. Le he preguntado, porque, bueno, usted me habla aquí de irregularidades administrativas como algo normal, ¿no? No, hombre, es que se ha detectado aquí un error. Oye, ¿por qué lo envían al fiscal? Nadie se ha llevado nada. Si es un error administrativo, no creo que la Fiscalía sea el sitio más correcto para resolverlo, señor consejero. Entonces, yo, perdóneme que se lo diga,
siguen usted sin aclararme de los puntos que yo le he pedido, claramente, ¿qué impacto económico tiene esto o puede tener esto para el Principado? ¿A qué contratos exactamente afecta? ¿Hay expediente interno de investigación en el Principado o no lo hay? Y si se ha abierto. Bueno, yo creo que le he preguntado cosas muy claras. Es decir, si piensan que puede haber algún tipo de responsabilidad penal, ¿de qué estamos hablando, señor consejero? ¿De qué responsabilidad penal? No me dirá que es que eso no lo sabe, lo tiene que apuntar al fiscal. Supongo que ustedes habrán mandado un escrito razonado al fiscal. Supongo. Entonces, yo no sé si se da cuenta que no me ha contestado otra vez más prácticamente a nada. Y que de todos esos informes que usted me ha hablado, fíjese, usted mismo cae en su trampa. No nos han remitido nada a la información. Nada en la información del jueves. Es decir, yo le vuelvo a decir, creo que están cometiendo un error. Creo que están intentando deliberadamente explicar y aclarar de una manera definitiva qué es lo que hay aquí. Yo, desde luego, me voy como estaba. Que bueno, que han detectado irregularidades, que bueno, que sí, que hay un problema con la titularidad de las obras. Sigo sin saber de qué estamos hablando, señor consejero. Sigo sin saber de qué estamos hablando. Ni de qué importe económico tiene, ni a quiénes afecta. Lo que hay que aclarar en estos casos, señor consejero. Pero mire, yo le voy a decir, hemos formulado queja. Yo voy a insistir en que me sigan mandando la información. Y no vamos a parar hasta tenerla, señor consejero. No vamos a parar hasta tenerla. Y le voy a decir algo, y no me lo tome a mal. Pero quien oculta información puede incurrir también en prevaricación, señor consejero. Lo digo para que quien esté parando esa información donde la esté parando lo sepa. Pero sí le hago una reflexión. Aparte de poner otra vez esa información, yo le hago dos reflexiones para acabar. Mire, toda la actividad que ha llevado a cabo en el HITPA, en especial todo lo relativo al control y medición de las obras, de lo ejecutado y lo pagado, yo le aconsejaría que se inspeccione exhaustivamente ahora que es usted el consejero, porque hasta ahora lo que ha habido y está demostrado es un absoluto descontrol y desmadre. Hablaba usted de un anterior responsable que era el gerente que contrataba con el hijo, lo inhabilitaron en una sentencia. Pues, a partir de ahí, échese a pensar. Segundo, que tomen medidas claras en relación a esta empresa, porque está claro que todo el personal que no controló y que permitió, de alguna manera, que se diesen estas irregularidades, siguen en la empresa, señor consejero, y son los que la siguen gestionando. Y ustedes pensaban Señoría, que vaya concluyendo. concluyo, señor presidente, y ahora ya piensan en dejarla como está. Le hago esa reflexión y que piense sobre ello. Y sobre todo, señor consejero, le pido un cambio de actitud del Gobierno. Ustedes no pueden seguir tapando esto. Y yo le haría la prueba. Si quiere, pregunta a alguien del público a ver si se enteró algo de lo que ha pasado en el HITPA y de por qué está en la Fiscalía. Porque es muy difícil entenderlo así. Yo le pedí unos datos muy concretos, señor consejero, y no me ha dado ni uno. Me ha repetido lo que ya me contó en jeroglífico el señor Torres, señor consejero. Gracias, señor Cuervos Mons. Tiene la palabra el señor consejero. Pero usted se empeña en decir que no le contesto, pero sí le contesto. Y si usted no lo entiende, comprenderá que yo no tengo la culpa. Es decir, usted dice, ¿qué cuantías, qué responsabilidades económicas o se pueden derivar para el Principado? La troncal está hecha, está en funcionamiento y dentro del presupuesto de la encomienda. Por lo tanto, en principio, yo no lo sé lo que se podrá decir o qué más vueltas se le podrá dar al asunto, pero en principio ni hay sobrecoste, la troncal está hecha en el presupuesto de la encomienda y está funcionando. En principio no parece que se deriven responsabilidades económicas o pérdidas patrimoniales o económicas para el Principado. Espero que ahora le conteste la pregunta. Oiga, que luego más adelante yo no sé lo que puede pasar, es que no sé el qué. Pero le estoy diciendo, está hecho dentro del coste, de acuerdo con lo previsto, y está funcionando, y en el dinero que hay, sin ningún tipo de sobrecoste, pues no sé qué responsabilidades se van a derivar si los papeles se tramitan mal. No entiendo que ninguna, pero no lo soy yo, eso se verá. Pero creo que estoy contestando a su pregunta. La segunda pregunta, ¿a qué contratos afecta? No afecta a contratos, ya se lo he dicho, pero usted no lo quiere entender. Le he dicho que afecta a la encomienda. Los contratos del HITPA no son los que están en cuestión en este asunto. Está en cuestión si el HITPA cumplió fielmente la encomienda y se atuvo a la encomienda del Principado. Y ahí le estoy diciendo que el grueso de esa parte, digamos, en el sentido de que la obra está ejecutada y en el precio previsto, está hecho. ¿Qué puede estar en discusión? Pues si el tema del canon estaba previsto o no estaba previsto,
Parece que debería estar previsto, porque si se hizo en el mismo dinero pagando el canon, me imagino que estaba previsto en el presupuesto. Ahí le digo me imagino, porque los informes son contradictorios. Hay quien dice que estaba previsto y quien dice que no estaba previsto y que por lo tanto está mal, por eso se manda a la Fiscalía. Respecto a responsabilidades penales, nosotros no hemos hecho una denuncia, hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía unos hechos por si de ellos se deriva algún tipo de responsabilidad, que lo juzguen no ellos, ellos son los que están haciendo la diligencia de investigación y verán si procede hacer algún tipo de denuncia o no. No existe, en principio, nosotros, como le estoy diciendo, simplemente vemos irregularidades sobre las que existen dudas, además, que yo personalmente no me siento capacitado para resolver, creo que tampoco es mi función, y por eso se envían a la Fiscalía. Por lo tanto, dice usted, no le damos información, le hemos dado información, le daremos más información. Tengo alguna duda respecto a si le puedo facilitar absolutamente toda la información, y le digo honestamente por qué, porque incluyen correos electrónicos. Lo que ha enviado a la Fiscalía incluye correos electrónicos personales. Y mire, yo no querría que me pasase lo que le pasó a algún compañero suyo de cuando estaba usted en el ayuntamiento en otras labores. No querría que me pasase lo mismo por difundir correos personales. Así que he consultado si es posible la difusión que yo le dé a usted esos correos, porque a lo mejor no los quiero leer en el periódico que toque al día siguiente, ¿me entiende? Porque alguna experiencia en esto ya tiene. Entonces, tendré que consultar si yo le puedo dar a usted esos correos electrónicos. Ocultarlos no se oculta nada, porque si está en la Fiscalía no me puede decir que se oculta nada. Y nosotros hemos sido los primeros en ponerlo allí. Y como le digo, yo soy el primer interesado en que esto se aclare, aunque solo sea porque usted no pregunte todos los días por esto, porque la verdad es que parece que ya no tiene otra cosa que preguntar. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos a la fijación de posición. Tiene la palabra, en primer lugar, Ciudadanos. Sí, gracias, señor presidente. Brevemente, vamos a ver. En primer lugar, sí hay que hacer notar la constancia del señor Cuervas Mons en relación con el control de las actividades de HIPAA. Se lo reconozco y se lo alabo, porque hay que ser constante para mantener esta continua petición de interpelaciones y de preguntas. Y hay una cosa que les confieso que según iba escuchando la interpelación, iba profundizando en mi asombro, ¿no? Y mire, señor consejero, por una cuestión, uno no remite a la Fiscalía una documentación porque considera que hay irregularidades de carácter administrativo. Tiene que ser, cuando uno remite una documentación a la Fiscalía, es porque tiene algún grado de indicio de principio de prueba, en fin, sospecha, llamémoslo como quieras, no quiero hablar en términos jurídicos, ¿no? Pero tiene algún indicio de algo, de la existencia de la comisión de un posible delito. Por eso se envían documentos a la Fiscalía. No porque se considere que la encomienda no se hizo de forma correcta, que hubo alguna irregularidad de carácter administrativo, se cobró un canon o no se cobró un canon. Para eso están la Inspección General de Servicios, la intervención, no sé, incluso la sindicatura de cuentas, que son, digamos, los organismos de control internos de los que dispone la Administración para controlar si se desarrolla correctamente la gestión de los servicios públicos. Pero cuando se envía a la Fiscalía es porque hay algún indicio de que se ha cometido algún delito. Sí, nos gustaría saber de qué delito sospechaban esos funcionarios que decidieron enviarlo a la Fiscalía, ¿no? Si además las diligencias de investigación, tal como se recoge en la interpelación, datan ya del año 2014, estamos finalizando el 2015 y no se han finalizado, bueno, es porque la Fiscalía en su momento, cuando recibió esa documentación, también advirtió de que había algún principio de que podía existir algún indicio de delito. No creo que lo mantenga abierta durante casi un año, durante bastantes meses, sin tener una mínima sospecha, ¿no? Y lo que no tenemos, es verdad, es mayor conocimiento de a qué se refieren esas irregularidades o a qué delitos se referirían, ¿no? Llueve sobre mojado en el asunto del HIPAA, es verdad, ya hubo otros expedientes ante los juzgados de instrucción, a lo largo de la legislatura pasada hablamos de esto reiteradamente. Nosotros vamos a esperar a la moción, a ver en qué términos se plantea, fijaremos posición en ese caso. Y sobre los correos electrónicos, hombre,
Están publicados los de Hillary Clinton en Estados Unidos, que incluían correos de carácter personal. Me imagino que esos correos serían de carácter personal o desde una cuenta personal, pero me imagino que harían referencia a la actividad desarrollada por esas personas, la actividad pública, la actividad administrativa relacionada con su cargo, con el desempeño de una función pública, ¿no? Gracias, pero, sí. en todo Señor caso, Pérez, esperaremos gracias. a conocer la moción subsiguiente para fijar posición. Gracias. Para fijar posición tiene la palabra el Grupo Foro Asturias. Gracias, señor presidente. Señorías, los hechos de los que hablamos son de una gravedad extrema y ponen en entredicho la gestión del sector público asturiano. Hablaba el señor Cuervas Mons de las diligencias de investigación 335/2014 seguidas ante la Fiscalía Superior del Principado de Asturias en relación con la empresa HITPA. No es nuevo en esta Cámara el tema de las irregularidades de HITPA. Decía gravedad extrema porque estamos ante posibles hechos constitutivos de delito por discrepancias en la facturación entre lo abonado por la empresa ejecutante y lo facturado por HITPA al Principado de Asturias en relación con la construcción de la llamada Troncal de Occidente, que costó grandes cantidades en los bolsillos de los asturianos, contratos de asistencia técnica de cierta dudosidad, trazados, longitudes que no se corresponden. Y esta es la información de la que disponemos, puesto que, incumpliendo cualquier principio parlamentario, el consejero no ha informado sobre estos aspectos en esta Cámara. Más recientemente, ya sé que no le gusta hacer memoria en los gobiernos socialistas, el último informe de la Sindicatura de Cuentas sobre HITPA advertía diversas irregularidades en la contratación de servicios y personal de la empresa pública de infraestructuras y ha reprochado al Gobierno autonómico que no se exigiera la devolución de la subvención de 167.000 euros otorgada a esa entidad en el ejercicio 2009. Sobre la contratación realizada, apunta de que 5 de los contratos realizados analizados por un procedimiento negociado consta la asistencia de negociación en únicamente uno de ellos y en ninguno de los negociados que estuvieron mejores condiciones a las ofertadas inicialmente. Sobre la contratación de personal, señala que no queda acreditado el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad, por lo que también se presentó denuncia particular a la Fiscalía. Está claro que la mercantil debe ser una vieja conocida de la sede de Comandante Caballero, se lo digo, donde están los juzgados. Critica también ese informe de Sindicatura de Cuentas la externalización del asesoramiento jurídico costando indicios de un fraccionamiento indebido. Estos hechos también han trascendido de la propia sindicatura y vienen a engrosar la larga lista de irregularidades con otro expediente más por parte de la Fiscalía, que será quien determine las responsabilidades de estas irregularidades constatadas por el máximo órgano fiscalizador del Principado, ya que, como siempre, amparan un sector público que podemos denominar, y ya se ha dicho muchas veces, chiringuitero y que no rinde cuentas. Señoría, vaya concluyendo. Señor consejero, estas numerosas irregularidades de HITPA merecen una investigación a fondo y una depuración de responsabilidades, no solo jurídicas, que no dudamos que lleguen a existir, sino también políticas. Pero no dudo que nadie de su gobierno continuista asumirá responsabilidades necesarias por esta nefasta gestión. Gracias, señor Leal. Tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Fijaremos la posición en la moción subsiguiente, si la hubiera. Gracias, señor Zapico. Tiene la palabra el Grupo Podemos. Gracias, señor presidente. Señor consejero, 2 meses después de que le formuláramos nuestra primera pregunta al respecto del caso HITPA en su primera comparecencia en esta Cámara, nos encontramos en la misma situación que entonces. Seguimos hablando de este asunto, seguimos queriendo conocer el fondo de lo ocurrido y de lo que, aún peor, nos tememos puede seguir ocurriendo, puesto que al frente de esta empresa pública siguen las mismas personas bajo cuya gestión se produjeron lo que usted llamó irregularidades administrativas, según sus palabras. Prosiga, señora Gilsi. Que, según sus palabras, llamó irregularidades administrativas que pusieron en conocimiento de la Fiscalía Superior del Principado de Asturias. Sin embargo, nos encontramos con dificultades para obtener información. Esta semana formalizábamos una queja tras expirar el plazo para recibir la información solicitada hace un mes, que no era ni más ni menos que la documentación que conforma el expediente administrativo, y subrayo administrativo, por sus preocupaciones, la preocupación que manifestaba antes al respecto de esos correos electrónicos, que HITPA remitió a la Fiscalía.
Cuesta entender a qué se debe este retraso. Voy a recordarle de nuevo que usted aquí manifestó su voluntad personal de abordar de cara cualquier problema que pudiera tener que ver con la corrupción hasta sus últimas consecuencias. Y no es suficiente con creer que, en principio, no hay nada ilegal. Hay suficientes sombras e indicios en la gestión de Hirpa como para haber abierto ya, tras más de 100 días al frente de la Consejería, una investigación interna a fondo y tomado algunas decisiones. En este sentido, le hemos formulado de nuevo por escrito una pregunta en relación a las acciones que ha tomado a la vista del informe de la Sindicatura de Cuentas. No solo nuestro grupo parlamentario y esta Cámara tienen derecho a disponer de esta información, sino también toda la ciudadanía. Ustedes hablan de buen gobierno y usted concretamente de transparencia como medida fundamental contra la corrupción. Le invito a predicar con el ejemplo. Nosotros fijaremos posición en la moción subsiguiente si la hubiera. Gracias. Gracias, señora Gil. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Sí, muchas gracias, señor presidente. Nosotros también vamos a fijar una posición más extensa en el caso de que se presente una moción subsiguiente. Sin embargo, le voy a decir con meridiana claridad, señor Cuervas Mons, que no acierto a ver el alcance que pueda tener esa moción. Es decir, ¿qué es lo que usted quiere que haga el Gobierno? No se lo he escuchado en el estrado, lo digo sinceramente. El asunto está donde tiene que estar, porque francamente, no creo que cualquier otra actuación diferente a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía tenga mayor efectividad que esa. Está, repito, donde tiene que estar. Las sombras, los indicios, las dudas, los problemas que pueda haber generado esta gestión, los resolverá o se resolverán en sede judicial. ¿Dónde mejor que ahí? Pregunto, no sé, quizá a lo mejor somos capaces en esta Cámara de juzgar, condenar, primero analizar, bueno, no lo sé, pero están, repito, donde tienen que estar, en la Fiscalía. Por muchas veces que usted pregunte por el asunto va a seguir estando como está, es decir, tenemos que saber cuáles son esas responsabilidades, el alcance que puedan llegar a tener, y vuelvo a decir que eso le corresponde a la instancia judicial. Y no se marcha usted como vino, señor Cuervas Mons, porque esto es la excusa perfecta para airear este tema otra vez en los medios de comunicación. Es decir, interés en aclarar el asunto no sé el que tiene. Ahora, interés en exhibirlo lo tiene todo. Por tanto, nosotros vamos, como digo, a esperar cuáles vayan a ser esas conclusiones o esa situación y después fijaremos con más extensión nuestra posición. Muchas gracias. Gracias, señora Vega. Sí, señor consejero. Sí, querría ampliar alguna información, sobre todo en referencia a lo que planteó el señor Prendes, ¿no? Porque Perdón, señor presidente. No, un momento. Es que tenemos un turno todos, ¿no? No, me ha solicitado la palabra, no sabía en qué términos. No es Pero posible. tendremos un turno todos, digo yo, señor presidente. Sí, pero es que no procede. Pues estamos en un turno de preguntas y el debate es con quien formula la pregunta. Pero aclarada la cuestión, simplemente si el señor consejero solicitaba una intervención por cuestión de orden, el presidente ha de escucharla. No es el caso, por lo tanto no procede. El asunto número 8 ha sido retirado del orden del día. Pasamos al asunto número 9. Pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, don Ovidio Zapico González, al Consejo de Gobierno. Señor Zapico, tiene usted la palabra para formular la pregunta. Muchas gracias, señor presidente.